Bueno, pues ya son las 5 de la tarde con un minuto, así que vamos a tratar de empezar igual de puntuales que las sesiones anteriores. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto a nuestros ponentes como al público que amablemente nos ha destinado ya un rato de sus miércoles, ya durante 15 miércoles, hoy es la sesión número 15. Y bueno, pues sean bienvenidos a los miércoles de divulgación de la ciencia de esta jornada de divulgación científica que organiza la UAM con la SOMEDICIT. La UAM a través de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación y también con el apoyo del proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco. Esto, por supuesto, con la iniciativa de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es la SOMEDICIT. Les damos la bienvenida a esta 15ª sesión. Esta ocasión tendremos el tema Coordinación y vinculación institucional para la divulgación de la ciencia y la técnica, un título algo largo, pero bueno, vamos a presentar entonces a los ponentes que nos van a acompañar y compartir sus experiencias el día de hoy en torno a este tema. Vamos a dar la bienvenida entonces, permítanme presentar sus semblanzas. Ok, comenzamos por favor con la maestra Brenda Carolina Arias Martín. Ella es licenciada en Física por la Universidad de Guadalajara, también cursó el diplomado en Divulgación de la Ciencia por la UNAM y es maestra en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En 2006 recibió el segundo lugar del Premio Nacional Miguel Ángel Herrera para jóvenes divulgadores de la ciencia en la categoría de radio. Y en 2018 la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el campo de creación artística y extensión de la cultura. Desde 2012 ha coordinado el evento La Noche de las Estrellas del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ha organizado más de 450 eventos de divulgación de las ciencias y ha impartido más de 50 conferencias de divulgación. También ha escrito artículos de divulgación para las revistas Nexos, México Desconocido, Como Ves, Muy Interesante y Muy Interesante Junior. Bienvenida, maestra Carolina Arias. Muchísimas gracias. Continuamos con la licenciada María del Carmen García Guízar. Ella es licenciada en Química Farmacéutica Biológica por la UAM, Unidad Xochimilco. Ella es maestra en Gestión de la Información y el Conocimiento y también tiene un diplomado en Divulgación de la Ciencia. Ha colaborado en programas como Octubre, Mes de la Ciencia y la Tecnología, Un Paseo por la Ciencia, las Artes y las Humanidades y Milagro en la UAM. Y también es creadora de los programas La Metro en el Metro, La UAM en tu escuela y Ciencia Abierta al Tiempo para ti, entre otros. Ha sido coproductora de diversas cápsulas y programas de radio como Ciencia Abierta al Tiempo y Epilogía. También responsable del proyecto Después qué en YouTube, además de numerosas actividades que organiza también a través de Facebook Live. Es la responsable actual de la sección de comunicación de la ciencia de la Coordinación General de Difusión de la Rectoría General de la UAM desde 1996. Bienvenida, licenciada Carmen. Muchas gracias. También presentamos al doctor Rolando Isita Tornel. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue responsable de la Oficina de Información Pública del Instituto de Astronomía de la UNAM, director académico en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM también, y asesor en Comunicación Pública de la Ciencia en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en su campus Ensenada. Él es pionero de la divulgación de la ciencia por radio en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia UNAM, XEUN Radio UNAM, XEEP Radio Educación y el 107.9 FM del IMER. Y conductor de Imagen en la Ciencia, por pura curiosidad. Él ha sido y es articulista de diversos temas de divulgación de la ciencia en diarios, páginas digitales y revistas como Conversus, Como Ves y Cubo. Además de ser coordinador editorial de la revista El Universo de la Sociedad Astronómica de México. Bienvenido, doctor Rolando. Y finalmente presentamos a Cecilia Ezeta Genis. Ella es diseñadora de la comunicación gráfica por la UAM, Unidad Xochimilco, y maestra en artes visuales por la UNAM. Desde 1987 se ha dedicado a la promoción de la cultura y el arte.
Ha sido docente en las licenciaturas de diseño en la UAM Xochimilco y en la Universidad Intercontinental, así como en los posgrados de comunicación, organización y publicidad del Centro Avanzado de Comunicación del Grupo Ferrar. En el 95 se incorpora a la coordinación de extensión universitaria de la UAM Unidad Xochimilco y en el año 2006 funda la Galería de las Ciencias. Actualmente es la jefa del proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco, que alberga las exposiciones de la Galería de las Ciencias y el acervo documental de la Zona Patrimonio de Xochimilco. Bienvenida, maestra Zeta. Y bueno, bienvenida. Les cuento la dinámica que hemos tenido durante todas estas sesiones. Cada ponente va a tener 10 minutos para su exposición de ideas en torno al tema de la sesión. Posteriormente habrá un espacio para preguntas del público. En este momento, como cada miércoles, invito a nuestro público a irnos dejando sus comentarios, sus preguntas para los ponentes en el chat que está habilitado y estará habilitado durante toda la sesión. Finalmente, cada ponente tendrá 5 minutos para sus conclusiones. En caso de que alguno quiera hacer alguna presentación de PowerPoint, lo puede hacer, pueden compartir sus pantallas. Solamente les comento que por cuestión de llevar el orden del tiempo, va a aparecer un temporizador en pantalla cuando les falte un minuto para concluir. Así que sus pantallas se van a interrumpir en caso de que estén compartiendo. Y bueno, pues sin más que decir, vamos a comenzar en el orden en que los presenté. Así que vamos a comenzar, por favor, con la maestra Brenda Carolina Arias. Maestra Brenda, tiene el micrófono por 10 minutos. Muchísimas gracias a todos los organizadores de estas jornadas, sin duda interesantes y necesarias, para hablar de cómo ha ido evolucionando pues, el quehacer de los divulgadores de la ciencia, pero como bien dicen ahora en esta jornada, los que ya trabajamos o estamos adscritos a centros de investigación o unidades de vinculación. Entonces sí les voy a compartir mi pantalla, espero que sí. Sí, se ve. Bueno, no en pantalla Perfecto. completa. Ya, ahora sí. Muy bien. Bueno, ya me presentaron, entonces no voy a hablar más de esta parte, pero sí quise ponerle un título que complementara este tema que ustedes nos dan, ¿no? Que cuál es entonces el rol del profesional de la comunicación y de la ciencia en un centro de investigación. Entonces, ¿cómo coordinamos de manera institucional estas áreas para la divulgación de la ciencia y la técnica? Les voy a platicar a modo un poco de gracia el camino que yo tomé con el que me preparé para ser divulgadora de la ciencia, ¿no? Que era algo con lo que yo tenía claridad desde muy jovencita. Entonces decidí estudiar una licenciatura en física y especializarme en la parte de la astrofísica. Posteriormente estudié este diplomado en divulgación de la ciencia, que sin duda alguna ha sido el elemento que más me ha ayudado, que más habilidades, que más herramientas me ha dado para la gestión de la divulgación de la ciencia. Este diplomado es el de la UNAM, que se ofrece en el Museo Universum. Y luego hice una maestría en educación con especialidad en tecnologías de la información y la comunicación. Y dentro de la educación, pues me dirigí hacia la no formal, ¿no? Para poder entrar de lleno en la divulgación. Posteriormente y más recientemente, un diplomado en oficinas de prensa para centros de investigación. Es decir, me formé para ser una gran divulgadora, o por lo menos esas eran mis expectativas. Entonces yo me veía así. Espero que la mayoría de ustedes reconozcan a la ponente que está en esta fotografía. Es la doctora Julieta Fierro, una astrónoma investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, sumamente reconocida por su gracia, por su carisma, por la manera en la que comparte el conocimiento astronómico. Entonces, bueno, yo me veía prácticamente así, siendo la que llevaba el conocimiento a estos públicos, estos auditorios llenos, ¿no? De gente, de personas sedientas del conocimiento de astronomía y bueno, pues que yo iba a poder tener la oportunidad de compartir esto. En el camino de la licenciatura, el diplomado, yo había notado que ser divulgador nos coloca en un sitio protagónico, es decir, yo genero la conferencia y la imparto. Yo genero los talleres de ciencia y los imparto. Gestiono las exposiciones, las genero y las explico. Igual demostraciones, visitas guiadas, etcétera, ¿no?
y pronto me di cuenta que solo conocía ese camino, que era el único que yo tenía como muy cercano a mis ojos, ¿no? Y entonces viene hace 10 años la oportunidad de ensueño para mí, ¿no? Que era trabajar como divulgadora de la ciencia en el Instituto de Astronomía. Ahí te voy, quiero aprender todo de ti y vamos a trabajar, a colaborar bien padre juntas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa realmente cuando tu trabajo de divulgación es dentro de un centro de investigación? Pues resulta que tienes a 50 protagonistas y aquí es por mencionar un número pequeño, porque hay centros de investigación que tienen a 100, 150, 200. Es decir, para lo que yo me había preparado resultó no ser suficiente cuando tomo en las manos esta responsabilidad de hacer divulgación dentro del Instituto de Astronomía. Y entonces mi realidad, la verdad es que bastante improvisada en el primer año en el que yo ingreso al Instituto de Astronomía, pues fue la de la organización de eventos, y no solo de eventos pequeños, sino de los eventos masivos como es la Noche de las Estrellas. Entonces, para mí fue un balde de agua fría, pero al mismo tiempo un reto enorme. O sea, realmente empecé con lo más complicado, que era organizar la Noche de las Estrellas. Y bueno, aquí les presento una imagen, se ve un poquito borrosa, pero son las islas de Ciudad Universitaria en la UNAM. Al fondo lo que se ve es la Torre 2 de Humanidades. Y bueno, ahí debe haber alrededor de unas 30,000 personas, que es cuando se concentra la mayor cantidad, a partir como de las 7 de la tarde y hasta la noche. Hemos contabilizado hasta 80,000 personas. ¿Ya me congelé? Su audio se escucha bien, pero ya no avanza la diapositiva. Ya no avanzó la diapositiva. A ver, déjenme salgo. A ver, dejé y voy a volver a compartir. Perdón, pero es que el internet está, supongo que a todos nos ha pasado. No avanza, no sé por qué no avanza. Bueno, me quedé aquí. Perdón por los inconvenientes, son gajes del oficio de la virtualidad. No hay ningún problema, entendemos. Entonces, en el Instituto de Astronomía, habiendo llegado a este nivel, dije, bueno, a ver, ¿qué es realmente lo que tenemos que hacer? ¿Por qué y para qué? Entonces, ¿qué hacemos? Esta visión del divulgador se me ha ido cambiando, la verdad, rotundamente, porque ahora noto, después de 9 años de trabajo ahí, pues que se trata más bien de planear, gestionar y coordinar las labores relacionadas con la comunicación de la ciencia que se genera, en este caso en astronomía. Y porque nos interesa compartir el conocimiento científico con la mayor amplitud posible. Incluso ese es uno de los tres pilares de la UNAM, buscando diversidad de canales de comunicación, estrategias, materiales, y buscamos generalmente, cuando se puede, pues con alto impacto mediático. Porque por supuesto es un derecho conocer. Aprovechamos el asombro y la belleza de la astronomía para incidir en el pensamiento crítico de los ciudadanos, generar vocaciones científicas, compartir conocimiento que permita generar diálogos. Estos son los objetivos grandes y generales. Y pues por supuesto con la comunicación participativa tratar de disminuir en la medida de nuestras posibilidades la brecha epistémica entre públicos y especialistas. Ok, les voy a decir brevemente ¿cuáles son las actividades cotidianas en el área de comunicación de la ciencia? Pues es la organización de eventos, como ya les platicaba. Noche de las Estrellas es el evento, ¿no? Pero también tenemos ciclos de conferencias de divulgación que suceden durante todo el año. También las conferencias foráneas que nos piden de escuelas, y ahora con la virtualidad, pues nos han solicitado. Ahorita justamente estamos dando unas conferencias para peruanos, ¿no? Para docentes peruanos. Diseño de exposiciones, impresas y virtuales, aplicaciones digitales. Desarrollamos una que se llama Nebulosas en 3D, ¿no? Para irnos metiendo en esta área. Por supuesto, la gestión de entrevistas y la redacción de boletines con la información de la ciencia de frontera que se genera en el instituto, redes sociales, sitio web, formación de recursos humanos a través del servicio social en divulgación y comunicación de la ciencia, hasta actividades artísticas, el calendario anual, las efemérides astronómicas, en fin, un montón de actividades que van mucho más allá de con lo que uno se forma. ¿Con esto a qué voy?
a lo largo de los años he tenido que reflexionar en muchos aspectos, adaptarme, por supuesto, a las formas de trabajar que te van dando también la misma comunidad a la que perteneces. Por ejemplo, ahora puedo decir que las labores principales de un responsable de oficina de comunicación o de vinculación pues no son las de divulgar personalmente la ciencia, ¿no? Sino las de generar proyectos para la divulgación de la ciencia. Estas áreas en la UNAM son relativamente nuevas. En promedio llevarán 10 años y principalmente se han consolidado las del área de la investigación científica. Tener perfiles académicos genera un equilibrio entre la visión como área de servicio y área académica con proyectos propios autónomos. Y esto ha sido un detalle importante porque en algún momento, debido a, digamos, a la escasa sensibilidad de la comunidad científica, pues sumamente nos ven pues solo como áreas de servicio, ¿no? La visión del área depende claramente de los jefes en turno, que en muchas ocasiones hay escasa planeación a largo plazo y muy grave a veces sin mirada institucional. La importancia de la profesionalización, es decir, que quien esté encargado sí tenga un perfil científico más un perfil de comunicador, a mí me parece que es la receta perfecta, o por lo menos, si no perfecta, la más adecuada. Y que la currícula de los estudios que tenemos incluya la gestión y administración de proyectos, por mencionar un ejemplo de las cosas que no tenemos con las licenciaturas, digamos, que no son propiamente para ser divulgadores, ¿no? Es importante que el divulgador adscrito a estas áreas participe en actividades académicas como congresos, hacer publicaciones o por lo menos las memorias, artículos de divulgación, etcétera, ¿no? Para mantener este perfil académico bien importante dentro del área a la que pertenece. Algunos retos que he encontrado es que falta la oficialización de las áreas de comunicación, muchas veces no aparecen en los organigramas, que hay escasez de plazas académicas para esta área, por supuesto, en muchas ocasiones ni siquiera hay presupuesto, y como decía, que haya un equilibrio entre actividades de servicio y las académicas. También he notado que debe haber mayor sensibilización en el área de las ciencias sociales y las humanidades, porque por lo menos en la UNAM los equipos de trabajo más consolidados son los que pertenecen al área de las ciencias exactas. A manera de preconclusión, quiero decir que todas estas actividades, que son la de planear, organizar, diseñar, gestionar, coordinar, ejecutar, difundir, porque muchas veces nos toca hacer todo este camino respecto de un proyecto de divulgación científica, pues es un trabajo holístico que requiere el desarrollo de habilidades poco cultivadas en la profesionalización. Y lejos de quejarme, lo que quiero decir es que esto la convierte en una excelente oportunidad de aprendizaje, pero claro que conlleva pues una curva de aprendizaje que en muchas ocasiones puede tomar muchos meses o incluso años, ¿no? O simplemente no resultar en algo tan exitoso. Entonces, bueno, con esto yo dejo aquí la presentación y por supuesto le seguimos después de mis compañeras. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Brenda, por su exposición, que con esto nos da una buena apertura para el tema del día de hoy. En las sesiones anteriores ya hemos tratado como tal, no sé, la manera práctica de hacer la comunicación de la ciencia, pero en este caso usted nos está dando como el trasfondo, ¿no? Como lo que hay atrás de estas actividades de divulgación y toda la parte de organización, de logística, de planeación. Que por cierto, que por supuesto, si no existiera, pues tampoco habría también las posibilidades de encontrar estos espacios donde los divulgadores pueden divulgar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestra Brenda. Por supuesto, también nos quedamos pues con ganas de más información, sobre todo con este tema del evento que usted organiza sobre la Noche de las Estrellas, muy popular, por cierto. Y bueno, pues muchísimas gracias por su intervención. Vamos a dar el paso entonces ahora a la licenciada Carmen García de parte de la Rectoría General de la UAM. Licenciada, tiene 10 minutos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Adelante. Bueno, ya está ahí, creo. Sí, ya sé. Y bueno, yo les quiero platicar una breve historia de casi 25 años, cuando el rector en turno, por ahí en el 96, integra un grupo de trabajo donde se funden o colaboran los coordinadores de extensión universitaria de nuestra universidad, las 3 primeras unidades, las mayores, les decimos, con la Dirección de Difusión Cultural.
A raíz de esas reuniones de trabajo nace este proyecto de difusión cultural, donde se presenta la Comisión de Difusión Cultural integrada por estas personas que les citaba. El programa de comunicación de la ciencia proyecto, igual que el de Cecilia ahorita, en ese momento, se crea en el 96 y la primera tarea fue tener, así, este es tu área ahora y vas a tener que asistir a estas reuniones. Tenía que representar a la universidad en diversos proyectos, entre ellos la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, convocada por CONACYT, y Octubre, Mes de la Ciencia y la Tecnología, convocada por el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, ¿qué tenía que hacer yo? Pues obviamente yo estaba en una oficina en la colonia Roma y las unidades pues estaban equidistantes geográficamente. Si ustedes se ubican en esa época, no teníamos internet, no teníamos más que 386, me parece que eran las computadoras, y nuestro medio de comunicación era el teléfono, el fax y una libretita de 3 argollas con el directorio de los profesores investigadores que tenían algún cargo también administrativo. Si mal no recuerdo, era hasta jefatura de área. Entonces, ¿cómo podía yo localizarlos? Bueno, pues empecé a buscar quiénes eran mis pares en ese momento en las unidades académicas, hablando administrativamente. Estaba Coplada, CADA, y CADI se llamaba en ese entonces, ahora es COBIA en Iztapalapa. En ese momento ellos se encargaban, aparte de hacer actividades de vinculación, también de divulgación. Empezamos a trabajar una serie de proyectos, pero ellos me hicieron, sobre todo el de parte de CADI, tuve un acercamiento muy fuerte con los académicos, sobre todo de la unidad de Iztapalapa, que como era un proyecto nuevo, tú vas a las unidades o platicas con los profesores, porque eso hice, fui a tocar puertas, era un proyecto que nadie conocía, en que nadie confiaba, pues tuve que ir a tocar la puerta a los cubículos de los profesores y tratar de entusiasmarlos. A mí me entusiasmaba mucho, quiero dejarlo claro, pues que es parte de lo que uno debe de sentir. Debe de amar lo que hace, debe de gustarle lo que hace, debe de tener pasión por lo que hace y transmitirlo para poder enrolar a sus interlocutores. Entonces empezamos a armar, recuerdo que mi primer proyecto tuvimos 4 actividades únicamente, que fue en el 96, en el 97 quizás aumentaron un poco, y en el 98 ya nos vimos más prolíficos, ya teníamos ya más asentadito todo este asunto de la vinculación. Yo les quiero comentar que las personas a las que yo trataba de captar eran no nada más los profesores investigadores ni tampoco los administrativos. Tenemos un gran ejército de chicos dentro de la universidad que son muy entusiastas, como estos que estoy mostrando, y en ese momento estaba el grupo Mexicle Lluvia de Estrellas, astrónomos de afición en la unidad Azcapotzalco, un grupo multidisciplinario que lo mismo había físicos, habían químicos, habían matemáticos, pero tenían amor también por la astronomía. De ahí que era el grupo Mexitli. Hemos tenido a lo largo de estos 25 años diferentes proyectos y hemos tenido que tener la capacidad de adaptación de acuerdo a las necesidades y a los recursos con que se cuentan. Afortunadamente, pues la tecnología, los medios de comunicación van avanzando y bueno, los proyectos también tenemos que ser resilientes porque hay proyectos que queremos mucho y pues terminan muriéndose, pero no muriéndose por morirse. Por ejemplo, esta parte de la Feria del Libro teníamos en sus inicios un stand con donde se impartían también conferencias. En la parte de atrás de la doctora Sylvie Tupin pueden ver el programa de actividades que teníamos y pues fueron 2 emisiones únicamente y ya no era posible porque pues el stand cuesta y no teníamos el presupuesto suficiente. Hemos organizado y hemos tenido a veces que suspender algunos otros proyectos como Ciencia Abierta al Tiempo para Ti. Era traer chicos de escuela hacia nosotros, esta es la Casa Rafael Galván, y organizarles talleres. Si bien dice la maestra que me antecedió, nosotros estamos más bien como para organizar y en mi caso, siendo mi espacio muy pequeño en cuanto a infraestructura,
pues no podemos hacer mucho más y esperemos que un día crezcamos tanto como ellos. Entonces, hemos organizado infinidad de tipos de actividades, hemos tratado de apegarnos a las necesidades que hay también en las zonas que nos circundan geográficamente. Esta es una mesa, por ejemplo, de disertaciones temáticas donde reservamos un tiempo para las problemáticas que son de interés nacional y obviamente todo esto implica mucho trabajo, pero hemos tenido muy buena respuesta de nuestros investigadores. La UAM en tu escuela nace después de lo que fue la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y nuestros investigadores también salían fuera. Y no nada más ellos, también nosotras como operativos, porque llegamos a operar, hemos impartido talleres en escuelas primarias, hemos tenido bien definidas las actividades en cuanto a quién tenemos que dirigirnos, que es otra de las características que debemos valorar a la hora de organizar algún proyecto. Hemos impulsado desde esta oficina lo que es el programa de trabajo con el sistema de transporte colectivo Metro. Estamos ahorita pues trabajando un siguiente convenio con el sistema de transporte colectivo, lo está haciendo la coordinación de vinculación y bueno, habrá que ver, va para largo porque es ida y vuelta por los aspectos jurídicos. Dentro de los proyectos que hemos manejado también hemos tratado de despertar la vocación de los asistentes. Si bien ahí hay más público mayor que jovencitos, a nosotros lo que nos importa es llegar a la gente y nuestro público obviamente son los jóvenes, pero los jóvenes tienen papás, los jóvenes tienen mamá que pueden apoyarlos y orientarlos en un momento dado. Hemos organizado algunos coloquios. Este coloquio, por ejemplo, lo hicimos con la doctora Oliva López Arellano, con su apoyo, y nos fue bastante bien, tuvimos más de 200 asistentes, así como el coloquio Presente y Futuro del Envejecimiento en México, que es un problema que ahorita nos está pegando nacionalmente muy fuerte, porque bueno, si yo les decía en ese entonces, si antes teníamos niñitos de la calle, ahora estamos teniendo viejitos de la calle, porque su familia va y los abandona, y bueno, hay que concientizar a la gente, ¿no? Hay que hacerlos reflexionar, sobre todo a los jóvenes, qué está sucediendo y que piensen en ellos, porque no siempre van a ser jóvenes. Tenemos desde esta sección, ahora ya sección, 2 programas de radio, Ciencia Abierta al Tiempo y Epilogía. ¿Qué pasa con nosotros? Que Ciencia Abierta al Tiempo sí está dedicado a la ciencia, pero tenemos también ciencias sociales, no ciencias duras únicamente. Nuestra infraestructura en la universidad no tiene esa parte para tratar por separado las ciencias duras, las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Entonces, desde esta oficina tratamos de cubrir en la medida de lo posible todas estas áreas y haciendo estudios estadísticos de las actividades que hemos organizado, el 50% de las actividades que hacemos son de ciencias sociales. Bueno, pues por último yo les iba a mostrar unos programas, unos recortes de ¿cómo se llama? Algún resultado, sobre todo, nada más que sea momentáneo para que lo puedan ver, es son los números del registro, porque también hacíamos evaluación. Esto fue la Metro en el Metro, y esto fue la fundación de la Metro en el Metro, y esto fue ya en 98 los resultados que teníamos con las personas con las que habíamos estado compartiendo. O sea, los programas ya tenían un impacto bastante sólido. Y bueno, ya en los 5 minutos que me den más adelante les diré lo que se necesita tener, que creo yo, desde mi experiencia, para poder mantenerse en este trabajo tan maravilloso, porque nos pone en contacto con mucha gente. Por supuesto, licenciada, muchas gracias por la intervención. Así es, en los 5 minutos que tendrá más adelante podrá terminar de contarnos lo que ahorita desafortunadamente no dio tiempo. Muchísimas gracias, licenciada Carmen. Hemos visto
pues el gran trabajo que supone la organización de todos estos eventos y actividades, sobre todo, no sé, ya nos contarán en su momento de qué tamaño es el equipo de trabajo con el que usted cuenta, ¿no? A veces le toca a una sola persona o unas cuantas personas hacer todas las labores de gestión, de organización, por supuesto de vinculación, que es el tema que nos atañe hoy, esta relación que usted ha formado de manera muy importante con el sistema de transporte colectivo Metro, ahora también el cambio de modalidad de algunas de las actividades que he visto que han pasado de, por supuesto, de ser presencial a ser virtual, y por supuesto que nos dará mucho interés en más adelante conocer qué es lo que nos hace falta, qué es lo que podemos hacer mejor, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Ya la maestra Brenda nos compartió algunos de los retos que ella identifica en la labor de vinculación, y bueno, sabremos más también con respecto al caso específico de la UAM. Muchísimas gracias, licenciada. Por supuesto, apoyo también la moción de mi compañero Eduardo. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, preguntas y demás para los ponentes que nos acompañan el día de hoy a través del chat, que va a estar habilitado. Así que tienen el chat abierto todos. Bueno, vamos a continuar ahora con la maestra Cecilia Ezeta, en lo que damos tiempo para que llegue el doctor Rolando. Así que, maestra Cecilia, no sé si ya tenga lista ahí su presentación. Sí. Ok, tiene 10 minutos entonces, maestra. Muy bien, buenas tardes, gracias. Yo lo que les quiero compartir es, así como Carmen, la experiencia para llegar a la vinculación, a diferencia de casi todos los que me han precedido, que son de ciencias naturales, de comunicación y literatura. Yo soy diseñadora de la comunicación gráfica y nunca me planteé ser divulgadora de la ciencia. Yo más bien siempre estuve promocionando el arte. Como estudié la maestría en artes visuales, bueno, me dediqué un tiempo recién salida de la carrera a dar clases y además a vender obra. Y al hacer la maestría, bueno, conocí cómo se hace la escultura, el grabado, la pintura, y bueno, viví de ser dealer unos años. Y bueno, cuando ya tenía experiencia trabajando en la universidad, y entonces, ¿qué es lo que yo hice? A mí me invitan a trabajar en la coordinación de extensión universitaria. En 1995 estaba yo en docencia y llego a la Galería de Arte, que es la Galería del Sur. Poco después me invitan a formar parte de un centro de información y documentación que se estaba creando, que es el CIDEX, y me pide el rector en ese entonces, que era el químico Jaime Krasov, que me encargue de hacer la vinculación con las delegaciones y las organizaciones sociales de las comunidades del sur del Distrito Federal, que así se llamaba en ese tiempo. Para los jóvenes dirán que ahora es la Ciudad de México, pero antes era el departamento del Distrito Federal, y no existía dentro de la universidad un ámbito, existía acoplada, pero no existía un departamento para hacer los convenios con las delegaciones. Me toca hacerlo y me piden que haga esta vinculación para dar a conocer lo que es la universidad en esta zona y de allá traer a la universidad un poco lo que era la cultura tradicional o lo que sucedía dentro de las delegaciones. Lo que me pidieron fue que hiciera intercambios culturales, propiciar los proyectos de investigación. Dado que yo estudié ahí y había sido docente, podía entender cómo se podía vincular y en qué nos podíamos comprometer como universidad. Buscar que existieran los sitios donde los alumnos que hacen trabajo modular hicieran sus prácticas de campo y generar un acervo documental sobre la zona patrimonio de Xochimilco, que había sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Entonces, ¿qué hice? Empecé a llevar a los artistas que tenemos como académicos dentro de la universidad, a llevar exposiciones, hacían asesorías los de administración para los productores, cómo conformarse como pymes, cómo darles asesoría, cómo quitar los pulgones de una planta, cómo hacer exportación de las nochebuenas. Entonces, el hecho es que yo empezaba a vincular a los académicos de la universidad con necesidades propias de las delegaciones, y la gente de la delegación me juntaba a los grupos de comuneros, de productores de conejo, de Nochebuena, el promotor de difusión cultural, las organizaciones sociales de las diferentes comunidades. Generé unas cosas que les llamamos giras azules, y entonces el lunes en la tarde estábamos en Milpalta, el martes en Xochimilco, el miércoles en Coyoacán, llegué hasta Contreras, a Iztapalapa. Era un trabajo bastante cansado, pero me la pasaba todas las tardes en las comunidades. Esto nada más es una portadita de alguna exposición.
Estos son los convenios, ese era el equipo de ese momento de la rectoría, el coordinador de Coplada, Luis Romero, Casov, la maestra Marina, y el señor de lentes era miembro de la organización comunitaria con la que se estaba firmando el convenio. En ese tiempo no tenía ni el copete rosa ni las canas, pero bueno, así empezamos todos. Empecé a hacer encuentros de vinculación entre la gente de las comunidades, las organizaciones y académicos dentro de la universidad. Lo que pude observar al estar en extensión universitaria es que había muy poca vinculación dentro de la unidad Xochimilco por parte de las divisiones. Mucha gente de sociales no conocía a los de biológicas a los de diseño tampoco, entonces eran como pequeñas islas, y lo que me dio una gran oportunidad de empezarlos a vincular y hacer que se conocieran y encontrar que tienen cosas en común desde sus diferentes disciplinas. En estos encuentros salieron muchas aportaciones en las mesas de trabajo, y una de ellas fue que decían que se hacía en la universidad, llevaba cosas de la comunidad a la universidad, esta es la sala de consejo en ese entonces, y de la universidad llevaba cosas a las comunidades, venían los productores, hablaban de sus cosas, los organizaba con diseñadores industriales, con agrónomos para que puedan tener intercambio, y aparte se generaba un mercado comercial de los mismos productores para la gente de la universidad. En la época que me toca estar en esto, la comunidad ya no necesariamente, los que estudiaban en la universidad ya no eran del sur de la Ciudad de México, ya venían de otros estados y de otras delegaciones. Entonces era una oportunidad conocer qué pasa en Xochimilco, por qué se nombra patrimonio, por qué Milpalta tiene sus tipos de organizaciones, en fin. En ese tiempo me toca hacer cursos de verano para los niños, para los hijos de los trabajadores, y empiezo a vincular con los maestros que conozco, que empiecen a llevarlos a granjas de puercos, a conocer a los caballos, a ir al Parque de los Coyotes, a darles talleres sobre ciencias, y todo era, yo no estaba haciendo la divulgación, yo lo que estaba haciendo era la vinculación entre todos para que conocieran los diferentes campos y compartieran. Al hacer este trabajo, lo que yo encontré es que había una gran área de oportunidad. Averigüé y no había divulgación de la ciencia formalmente dentro de la universidad, y en la unidad de Xochimilco no había esto, ¿no? Entonces se me ocurre generar un proyecto de divulgación del conocimiento. Ya estaba el proyecto de la metro en el metro, y entonces, bueno, el rector de ese momento al que le hago la propuesta, que es el maestro Norberto Manjarres, acepta la propuesta, pero es como una idea muy bonita desde donde estoy, desde el CIDEX, ya tenía un acervo formado. Como dicen, no había, cuando yo entré no había internet, fuimos de los primeros que empezamos a conocer la fibra óptica y sacar nuestro correo electrónico y aventurarnos por las páginas web. Este mundo de la electrónica y del internet cambió muchas cosas. Hice un acervo documental, ese acervo está en línea. Tengo alrededor de 18,000 documentos ya digitalizados con referencia a lo que es la zona Patrimonio Xochimilco, con materiales de historia, de biología, de tradiciones, religión, etc. Y en 2006, cuando planteo esta propuesta de generar una galería de las ciencias, en ese momento se estaba gestando paralelo el Museo del Agua, que iba a estar en Iztapalapa. Incluso el rector me dijo que si no iba yo a duplicar el trabajo de un museo y la galería, y le expliqué perfectamente que lo que yo sí conozco es lo que es una galería y un museo desde las artes, ¿no? Y que la galería era un espacio donde iban a circular temas, y yo lo que iba a hacer, más que escribir textos, era hacer gráficos, hacer divulgación a través del diseño de la comunicación gráfica, aplicándolo para generar exposiciones de divulgación de la ciencia. Entonces, en ese mismo espacio, que era un acervo documental, una pequeña bibliotequita, siempre tenía yo cosas expuestas sobre Xochimilco, Milpalta, hago un diseño apoyada con la vinculación que tengo con diseño industrial, y me diseñan unas mamparas, una iluminación, y genero una galería. Y posteriormente los materiales se vieron beneficiosos. Busqué a la gente que yo conocí cuando trabajé en Publicidad Ferrer, y entonces busqué que los materiales que pudiera usar se fueran a las intervenciones en los espacios públicos. Una cosa que detecté con el arte es que la gente no entra a las galerías, y en las comunidades se agrupan en los espacios abiertos. Entonces dije, bueno, voy a buscar materiales. Me fui con los que hacían impresión en publicidad y encontré el material bondadoso, que entonces me permitió empezar a hacer exposiciones
itinerantes, con colecciones que pueden estar en los espacios públicos, con los recursos que tenga el espacio público. La cuestión de las galerías es que debe de tener el material, pues, condiciones específicas, y yo aquí lo que hice fue generar la galería. Esta es una vista de la Galería de las Ciencias, y siempre buscando elementos como este, que son esos objetos que la gente repudia. Generalmente ha sido mi tema. Cuando a la gente le chocan las moscas, hago una exposición sobre las moscas. Si le chocan los insectos, hago sobre insectos. Si odian a los murciélagos, hago sobre murciélagos, ¿no? Entonces yo pienso que en la medida en que tengamos información, podemos tener ¿qué les diré? Una condición más benéfica y más armoniosa con la vida y aceptarla. Entonces creo que el diseño, que es el campo en el que yo me he desarrollado, es el que nos puede permitir hacer esto. En este caso, esta foto es de una investigación sobre larvas de mosca que se utilizan para el manejo terapéutico del pie diabético. Todo lo que busqué fue dignificar a la mosca, ¿no? Que todo el mundo odia, la mosca panteonera. Pero bueno, ya la gente se fue a tomar fotos con la mosca. Entonces, al hacer estas exposiciones itinerantes, lo que empecé a hacer es regresar esta información. En esos eventos me decían que se investiga en la UAM Xochimilco. Siempre estamos metidos en las comunidades por nuestro propio sistema modular, pero que nunca se regresa a las comunidades. ¿Qué pasó con la horda de alumnos que van a preguntar cosas? Entonces busqué materiales y regresé o mantuve este contacto con las comunidades y empezamos a hacer exposiciones constantemente para, si me permite seguir, porque nada más termino esto. Y bueno, sigo nada más mostrando. Hemos estado en ferias, en los centros de rehabilitación social, ha sido un vínculo con otros egresados. En el metro participé mucho con Carmen en mucho tiempo con las exposiciones de la metro en el metro. Y lo que hacemos son intervenciones de la comunidad. Hago una exposición que tiene que ver con una investigación y recreamos lo que vivimos en la comunidad, lo traemos a la universidad. Hicimos nuestra trajinera en los jardines, hacemos intervenciones en los espacios ajardinados, en escuelas, en la UAM Iztapalapa, en nuestra universidad. El acuerdo del rector de 2019 ya nos convirtió oficialmente en el proyecto de divulgación de la ciencia, donde hacemos exposiciones, conferencias y talleres. Y actualmente en 2020 hicimos ya un canal de YouTube donde tenemos 5 ámbitos de trabajo, ya todo en video. Tenemos nuestro sitio, nuestro Instagram, Facebook y ya. ¿Cantan? ¿Queda en tiempo? Perfecto, Cecilia, muchísimas Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues mira, sí que nos has dado también un recorrido. Yo sé que 10 minutos son insuficientes para la cantidad de experiencias que los ponentes siempre tienen para compartir con nosotros. Qué bueno que nos dejas también la opción de ver. Si no, ahorita en el chat agradeceremos que nos pongas los enlaces del canal de YouTube, del canal de Instagram, porque creo que uno de los objetivos, no solo de estos miércoles de la divulgación y de todos los ejercicios y actividades que ustedes tienen, es justo el incentivar el interés que tiene que pueda tener el público en conocer, en el conocimiento, en la ciencia y demás. Entonces, ha sido, por supuesto, un camino muy largo. Digo, ya se denominó entonces como proyecto esto de la divulgación de la ciencia en Xochimilco. Muchísimas gracias también por el apoyo, y creo que también todos deberíamos comprometernos, en este caso las personas que tratamos en mi caso digo, bueno, somos completamente nuevos en esta actividad, pero creo que muchos empezaron de esa manera, ¿no? Por lo que estoy viendo. Entonces, pues creo que la importancia también aquí es la de unir esfuerzos, no solo institucionales, me refiero a dentro de la UAM, sino también en este caso con la UNAM, a quien tenemos también los ponentes aquí, pues para fortalecer las redes, ¿no? Digo, es la importancia de crecer y de ser un grupo más grande y más importante, y por supuesto de llegar a más personas. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y vamos a dar la bienvenida al doctor Rolando, que ya nos acompaña. Así que, doctor Rolando, sea usted bienvenido. Ya creo que puede activar su micrófono. Usted tendrá 10 minutos para hacernos su exposición sobre el tema del día de hoy, doctor. ¿Se ve la presentación? Sí, la vemos. ¿Sí me escuchan? Así es, doctor. ¿Usted nos escucha a nosotros? Vale. Bueno, miren, les comento. Este proyecto tiene sus antecedentes.
prácticamente desde que se expidió la ley de ciencia allá con Fox, que se presentó en la coordinación de la investigación científica, y una de las cosas que quedaban por ahí era que se iba a financiar aquella ciencia que resolviera problemas nacionales, un tema que sigue vigente, discutible y a debate, pero entonces yo me planteaba, no, pues pobrecita la astronomía, que no solamente no resuelve problemas nacionales, ni siquiera del planeta ni del sistema planetario solar. Entonces, yo presenté un proyecto al Instituto de Astronomía allá en 2004. Tenían encima el reto en el instituto de hacer un workshop sobre el Gran Telescopio de Canarias y su instrumentación. En ese momento es cuando me incorporo y con el director entonces, José Franco, me dice, pues quiero hacer esto. Entonces lo comentamos ambos y digo, pues ¿por qué no en el castillo de Chapultepec? ¿Cómo? Digo, pues si la Martita Sahún puede alquilar ahí la zona de la terraza para que esté Elton John, pues vamos a preguntar si nos pueden alquilar el espacio para que hagamos un workshop de astronomía, porque el castillo de Chapultepec fue el primer observatorio astronómico nacional como tal, aunque se menciona que fue en el Palacio Nacional, pero en realidad ese era de meteorología. Pero así como observatorio fue en el castillo de Chapultepec, ahí en el Caballero Alto, así se llama ese edificio redondo que vemos en la terraza. Y no, pues muy bien, sí se podía. Y la otra era también que todos los asuntos de la UNAM de comunicación se tenían que hacer a través de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Nos comunicamos con ellos, no es que nos tienen que avisar antes, en fin, burocracia. Nos aventamos, y digo, mira, yo creo que esto lo podemos hacer así porque ya lo he hecho yo otras veces. Tú presentas tu workshop a la comunidad de astrónomos, van a estar los periodistas que ya los invitamos, y cuando termines de hacer la presentación general, nos pasamos a una sala junto y hacemos una conferencia de prensa con los periodistas. Necesitamos un micrófono y para grabar además, y bueno, pues lo hicimos. Funcionó, y estaban los de la Dirección General de Comunicación Social, y hoy, pues que estas otras cosas se hacen así, que no se hacen de esta manera. Bueno, ok, ¿qué te parece si para la próxima la hacen ustedes para ser diplomáticamente correctos? Porque se los pedimos y no nos habían hecho caso. Bueno, entonces presenté un proyecto. Lo que les voy a presentar ahora se presentó también después. Se presentó la oportunidad. Estuve de 2004 a 2010 en el Instituto de Astronomía. Algo que iba a ser 6 meses se volvió 6 años. Y entonces el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, allá en Ensenada, solicitó entonces al director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que necesitaban un asesor académico para sus proyectos de comunicación. Bueno, pues entonces me lo acepté y lo que presenté, pues es esto. ¿Qué no es la comunicación que debiera hacerse o lo que no solamente es en un instituto y centro de investigación? ¿Qué no es? Pero que sí es todo esto. No es hacer solo notas informativas, no es solo información, no es solo noticias. Descubrimos tal cosa, la publico y se acabó. Periodismo, pues sí es todo eso. Sí es popularización, sí es socialización del conocimiento, sí es divulgación, sí es, pongo entre comillas esto de lo de apropiación del conocimiento, porque me acabo de enterar por un paper, por un artículo arbitrado, de que demuestra que este concepto de apropiación fue una ocurrencia iniciada en alguna académica de Colombia, y el CONACYT se lo tomó como si fuera real, como si fuera muy fundamentado, y se desplazó con conceptos como divulgación
o como comunicación pública de la ciencia. Sí es también publicidad, sí también es propaganda, también son relaciones públicas, también es marketing y advertising, y esta es la parte que a mí me llama más la atención. De todo eso, además, los asuntos que se debaten, que ya lo vimos en una reunión de periodismo científico, la pandemia nos está mostrando en la opinión pública cómo tenemos, aunque se habla del virus y se habla del coronavirus, notamos la gran ausencia del conocimiento científico. Hay creencias, tomas de posturas, inclusive de la participación de mismos científicos, porque no nos están hablando de ciencia, nos están hablando de política o de ideología, de una u otra postura. Dice, bueno, ¿y dónde está la ciencia? Bueno, tristemente comentábamos que la ciencia, no solo en México, en el mundo y desde siempre, no forma parte de la agenda de la opinión pública. Ya lo vimos en una reunión, no lo voy a explicar ahora, pero lo que presenté yo, que se consolidó en el Instituto de Astronomía y le presenté al Centro de Nanociencias, es qué vamos a entender por divulgación, qué es conocimiento, comunicar conocimiento científico utilizando para ello diversidad de medios. Es una propuesta que hizo una compañera, Ana María Sánchez, que va dirigida a distintos públicos, recreando el conocimiento con fidelidad, contextualizándolo para hacerlo accesible. Eso, la divulgación. Pues la información es qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, hacer una nota periodística, un comunicado de prensa. Por eso les decía yo, es todo lo que les presenté, toda esa lista es todo eso. Pero entonces, ¿cómo posicionar a la institución que hace investigación científica en la agenda de la opinión pública? Bueno, pues es que es un fenómeno en el que hay complejo, es un fenómeno complejo el de la opinión pública, no existe por sí mismo, se hace, es deliberado, del que forman parte en los medios, forman parte el gobierno, forman parte los grupos de presión, que es un grupo de presión, por ponerles un ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial. La pregunta sería, ¿la ciencia, la comunidad científica es un grupo de presión? ¿Es un grupo de interés? Debiera serlo, pero ninguna parte del mundo lo es, porque tampoco ejerce eso que sí hacen los otros para ir jalando la agenda de la opinión pública. Y para ello se requiere considerar de la sociedad a la que me estoy dirigiendo contextos históricos, antropológicos, culturales, pedagógicos, económicos, jurídicos, políticos, geopolíticos, académicos, y una cultura, en fin, de donde estamos inmersos, y que es todo aquello exosomático de lo que echa mano Homo sapiens para la sobrevivencia. Y esto se los recomiendo mucho, un libro de El azar y la necesidad de Jacques Monod, donde él, desde la perspectiva de la biología, considera lo que es cultura, porque ahora tenemos cultura china, cultura japonesa, cultura norteamericana, cultura occidental, y ya metieron a la ciencia en la tontería de la ciencia occidental, como si esas cosas existieran. Ay, se me desapareció mi... Entonces, el proyecto básicamente en lo que consiste, no veo mi PowerPoint. Sí, perdón, doctor, es el temporizador que acabó, que empezó. Pero si le quedan pocas diapositivas, puede concluirlas. Eduardo, si me apoyas Bueno, poniendo la pantalla. todo eso que les comenté que hay que tomar en cuenta para cualquier instituto, centro de investigación, es que no es solo información, es posicionar a la institución en la agenda de la opinión pública y no se reduce solo a la información, sino es todo aquello que les comenté. Y una pregunta que les haría: ¿cuántos columnistas especializados en ciencia conocen que tengan relevancia en la agenda de la opinión pública? Yo les puedo mencionar uno, porque lo que yo hago está allá en Ensenada, en un periódico de Ensenada: Javier Flores. Y fuera de él, ¿quién? Pero que sistemáticamente lo estén haciendo, como lo hacen otros columnistas, qué sé yo, Krause o
el que quieran ustedes, Patterson, están permanentemente hablando debatiendo en la agenda de la opinión pública, donde están los que sepan hacerlo, porque no son los medios no son aulas, los medios no son revistas arbitradas, y donde lo que circula en los medios son creencias, fobias, filias, pero no necesariamente conocimientos. Bueno, ahí la dejo. Muchas gracias, doctor Rolando, por su intervención. Por supuesto que sí quedaron láminas para mostrarnos. Desafortunadamente el tiempo ahorita se nos agotó, pero tendrá 5 minutos dentro de un ratito para sus conclusiones y ahí podrá compartirnos lo que le haya faltado. Muchísimas gracias, doctor Rolando, por esta diferente perspectiva que hemos visto a lo largo de la sesión de hoy. Donde hemos tenido como tema principal justo la vinculación, la coordinación y vinculación institucional, toda la labor que hacen las instituciones justamente para promover todas las actividades relacionadas con la comunicación de la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Orlando, por sus comentarios y también por sus aportaciones. Y bueno, pues vamos a dar paso entonces a las preguntas que tiene el público con respecto a los temas que hemos estado tratando hoy con nuestros ponentes. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Hoy llegaron algunas, déjenme ver. La primera es de María García y esta es una pregunta específica para la licenciada Carmen. Y pregunta, ¿es posible la participación estudiantil en UAM Radio en Ciencia Abierta al Tiempo o el espacio está dirigido únicamente a profesionales? Y también agradece el trabajo que se realiza. Dice que ella como alumna de la UAM disfruta todos los esfuerzos relacionados por el área de difusión. Muchas gracias, María. Adelante, licenciada. Pues María, muchas gracias por tu pregunta y quiero comentarte que no. Hemos tenido en la 7ª temporada, por ejemplo, de Ciencia Abierta al Tiempo, nos acompañó Manuel Musaleno, que es un chico de Ciencias Políticas de la Unidad Iztapalapa, colaborando con las cápsulas intermedias de cada programa, dando la opinión de los jóvenes. Su cápsula se llamaba Jóvenes, una sola voz. Y bueno, todo es cuestión de cómo organicemos. Estamos a punto de terminar, nos faltan 4 programas para terminar de grabar la 9ª temporada de Ciencia Abierta al Tiempo. Y bueno, vamos a empezar a planear la 10ª y por supuesto que me gustaría involucrar a los jóvenes, así como han estado involucrados pues en todas y cada una de los programas que nos organizamos desde la Oficina de Comunicación de la Ciencia. Ustedes son muy importantes y finalmente ustedes son el semillero, ¿no? Gracias, licenciada. Gracias también a María por su pregunta. La siguiente pregunta es de Catherine Caballero y esta es para Cecilia Ezeta. Y te pregunta, Cecilia, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado, supongo, en divulgación del conocimiento y cómo lo has abordado? Bueno, el reto más importante primero fue que los maestros que son de ciencias aceptaran a una diseñadora haciendo trabajo para divulgación, ¿no? Porque pensaban que iba a ser dibujitos bonitos. Entonces fue toda una labor de convencimiento. He sido muy bien recibida ya y tengo un grupo grande de maestros que lo han aceptado y además que entre ellos se vincularan porque no existe mucha vinculación. Y uno de los retos mayores es tener equipo de trabajo. Y ustedes dirán, ay, tenemos tanto Carmen como yo, tenemos un equipazo gigantesco. No, solamente yo tengo un diseñador, también un egresado de la UAM y equipo de servicio social. Lo que ha sido mi reto es diseñar los programas de servicio social para ser aprobados por los consejos divisionales y bien para otras universidades como la UNAM. Y esto ha permitido tener un equipo de trabajo de prestadores de servicio social que se han involucrado y que se han formado en este campo y que al paso del tiempo han descubierto como una beta desde su carrera, porque son arquitectos, planeadores, diseñadores, sociólogos, economistas. He tenido de todos excepto químicos, médicos, enfermeras y ya, todos los demás los he tenido. Pero se generan nuevos grupos de trabajo, trabajan entre ellos como interdisciplinarios y creo que el mayor reto ha sido convencer a las autoridades, a los maestros que participen y que se aprueben los proyectos para tener equipo de trabajo. Pero
pues eso ha sido bueno. Gracias. Creo que Gracias. sí, la pregunta. Perdón, muchísimas gracias, Cecilia, y gracias también a Catherine por su pregunta. Nada más me permito leer aquí un comentario del profesor Alejandro Azaola, que también nos ha acompañado no solo como público, también como ponente en alguna sesión, y nos dice: las instituciones han ido creciendo en divulgación de las ciencias, a veces no con proyectos específicos, sino más bien por el esfuerzo personal de los ponentes. Muchas gracias, profesor Alejandro, por su comentario. Vamos a pasar con una pregunta de Yaret Ramos. Esta es para todos los ponentes, el que se puede contestar, y dice: ¿cuáles son las estrategias que debo seguir para que mi universidad, que es pública y estatal, no sé de qué universidad nos acompañe, se logre una dirección de comunicación pública de la ciencia, aun cuando ya presenté un proyecto para tal efecto? ¿Alguien que quisiera contestar la pregunta de Yaret? El doctor Rolando y luego Cecilia. Adelante, doctor, puede activar ya su Sí, micrófono. yo creo que lo primero que tendrían que plantearse siempre es cuál es la intención de hacerlo, qué pretenden lograr. La más reciente que yo he escuchado fue una convocatoria del IPN de una radiodifusora y me decían, para dirigirnos a la comunidad politécnica. Eso es la comunidad politécnica. Lo que hay que hacer es las instituciones de investigación académicas, universitarias, dirigirse a la sociedad y a la que queremos que la sociedad sepa de nosotros, que es una institución que hace investigación, que forma académicos, que es prestigiosa, que produce estos conocimientos, que tiene este impacto, hacemos estas cosas, es útil para tal y forma parte de ustedes, sociedad, o sea, ofrecerles señas de identidad. ¿Por qué la universidad, si yo no soy universitario y vendo chicles en la esquina o periódicos, por qué esa universidad es mía? ¿Qué me ofrece para que yo la haga mía? Eso en términos muy generales es una pregunta que hay que responderse, que a mí me parece que es fundamental, y no qué quiero yo decirte, sino que yo averiguo y haga estudios qué mereces tú saber que nosotros sabemos y te lo voy a compartir. Y dejar la idea también atrás de yo sé, tú no sabes, sino ser más generosos y compartir la investigación, lo académico que se hace en las instituciones de investigación y universitarias. Muchas gracias, doctor Rolando. Gracias por la pregunta por la respuesta, perdón, para Yaret Ramos. Ella nos acompaña de la universidad, de Colima. Cecilia, ibas a participar también dando respuesta a Yaret. Pues coincido con Carmen de que se necesita una gran pasión, como enamorarte del proyecto. Yo estoy enamorada de la UAM Xochimilco y cuando estuve en extensión universitaria, cuando entré me di cuenta que era una mágica cantidad de cosas que pasaban por parte de lo que hacen los investigadores y quise que la gente lo supiera, ¿no? Entonces fue que empecé a vincularlos y a buscar las herramientas. ¿Qué hay que hacer para que te lo aprueben? Ponerse a trabajar y no, ¿cómo te diré? No esperar a que te den presupuesto, no esperar a que te digan un espacio. Si te esperas, no va a suceder. Si dejas el documento, no va a suceder. Tienes que empezar a hacer actividades paralelas a estarle dando seguimiento a la formalización de esos documentos, porque si no, no pasa, ¿no? Entonces es cuestión de estar convenciendo y estar armando actividades y poco a poco se va construyendo. Yo me tardé muchos años en que se diera la institucionalización del proyecto de divulgación. No me arrepiento, ¿no? Porque ya cuando se da tengo un cúmulo de experiencia, de trabajo y de gente formada. Pero sí se necesita como pasión. En la primera sesión de estos miércoles de la ciencia dije que esto de la divulgación es como una labor misionera, ¿no? Porque es estar convenciendo a la gente de que es importante compartir el conocimiento. No tiene caso que se quede en las aulas o en los laboratorios. Y en la medida que la gente sepa cosas, se va a sentir mejor si tiene conocimiento, tanto de compartirlo como de obtenerlo. Creo que por ahí va el asunto mío. Gracias, Cecilia. Licenciada Carmen también quería comentar. Sí, un poquito Adelante. retomando, dando respuesta a ella y lo que había dicho y lo que reitera ahorita Cecilia, es tener mucha pasión por tu trabajo, mucha fuerza, no dejarte caer, no aceptar un no.
no aceptar o no, si tú no quisiste trabajar, pues hay todo un mundo de gente dentro de la comunidad universitaria que lo va a hacer. No bajes las manos, trabaja fuerte y sigue adelante. Y como dices, Cecilia, no importa que no tengas presupuesto, las cosas pueden salir. En mi caso estoy en la colonia Roma y las unidades están equidistantes geográficamente, como lo mencioné. No había forma de llegar a las unidades, pues me fui a tocar puertas, literalmente a tocar la puerta de los cubículos de los profesores, y con toda la emoción que yo sentía por lo que quería hacer, por el proyecto que estaba por nacer, los invitaba a colaborar. Y bueno, les mostré, alcancé a mostrar creo que la lámina de los resultados del 98, y es nada más, esas casi 3 cuartillas son las actividades de una sola semana, de la quinta semana nacional de ciencia y tecnología que trabajaba con CONACYT. Y es igual, irte vinculando con todas las instituciones que puedas. Yo he estado con el Metro, que es con la que más hemos perdurado, estuve con CONACYT, sigo con CONACYT porque de alguna manera estuve participando también en la evaluación de proyectos de divulgación con la Dirección de Comunicación y el doctor Pepe Franco. Seguimos trabajando con ellos a través de ahora de la SECTEI, y entre eso, pues hay otras más, ¿no? La misma SEP. Imagínate que yo pasaba mis programas de trabajo por fax, de actividades, perdón, de divulgación por fax a las escuelas, ofertando la posibilidad de apoyarlos en su programa de estudios. Todos empezamos así. Entonces, ustedes tienen ahorita mucho por delante y tienen muchos apoyos para poder hacerlo. Tienen internet, tienen computadoras, que es casi hacerle clic, y lo que agarres no lo sueltes, dale seguimiento hasta que termines. Muchas gracias, licenciada Carmen, por las respuestas que han sido. Bueno, agradece también Yaret por las respuestas que ya le dieron ustedes. Vamos a seguir con una pregunta. Esta es de Diego Lezama Martínez y es una pregunta para la maestra Brenda Arias. Y le pregunta, ¿tiene cada facultad de la UNAM su propia área de divulgación y qué tan accesibles son esas áreas de comunicación para los investigadores? Adelante. Hola, muchas gracias Diego por la pregunta, muy pertinente. No solo las facultades en la UNAM, sino los institutos de investigación científica. Yo destacaría del orden de unos 20 institutos del área de las ciencias exactas, tienen sus áreas o departamentos de comunicación de la ciencia, y esos no solo es que estén disponibles, están incluso buscando todo el tiempo a los investigadores para estar conociendo cuál es la investigación más reciente, para poder hacer desde boletines de prensa, artículos de divulgación, entrevistas en medios de comunicación. O sea, esa es una de las funciones principales de estas áreas de comunicación dentro de los institutos de investigación. Es un poco a lo que me refería en mi presentación como área de servicio. Eso yo lo metería en ese rubro, en donde estamos al servicio de todo el personal académico, principalmente los investigadores. Las facultades, que son entidades mucho más grandes, algunas de ellas sí tienen áreas de comunicación de la ciencia, algunas otras no. De reciente creación es un área bastante grande en la coordinación de humanidades, que es el otro brazo gigantesco y fuerte de la... Ya no escuchamos a la maestra. Está fallando tu internet, Brenda. Quizás si quitas el video. Sí, maestra Arias, igual si desactiva su cámara, quizá su red funcione mejor. Exacto. Sí, perdón, yo creo que ha sido lo que ha estado también complicándome la presentación. Les decía que las facultades, que son entidades más grandes, no necesariamente todas tienen áreas de comunicación de la ciencia, y les comentaba también que de reciente creación es dentro de la coordinación de humanidades, que es el otro brazo grande de la UNAM, una Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y con esto respondo a la pregunta de Diego Lezama, y si me permiten, ya que tengo el micro, nada más agregar tantito a la pregunta anterior, que me gustaría también decirle a Yaret, que nos decía de la Universidad de Colima, súper de acuerdo con lo que dicen Carmen, Cecilia y Rolando. O sea, sí, la pasión, y hay que ver qué es lo que el público quiere de ti, pero también los directivos.
O sea, el rector, si tu proyecto se lo entregaste al rector, pues también el rector, ¿qué va a obtener a cambio de ese proyecto? Digo, hay que pensar en todas las áreas. Y les quiero dar un ejemplo rapidísimo. En una ocasión, un director del Instituto de Astronomía con su secretaria académica tuvieron una reunión con un gobernador. Y el director le estaba platicando del sitio de San Pedro Mártir y de las investigaciones fascinantes y todo, y la verdad es que el gobernador ya lo habían perdido hacía 3 minutos, ¿no? O sea, además de que tiene un poco tiempo y hay que... Y entonces, la secretaria académica dice, mire, para acabar pronto, somos los de la Noche de las Estrellas. Y entonces el gobernador gira y dice, son ustedes los que hacen ese evento grandísimo en donde sacan un montón de telescopios y ven la luna y ven Marte y hay un montón de conferencias. Sí, esos somos. ¡Ah! Por ahí hubiéramos empezado. Claro que sí, hagamos un negocio juntos, ¿no? Entonces, con este ejemplo lo que quiero decir es que hay que ver qué le vas a ofrecer a cada una de las áreas para que entonces acepten tu proyecto de manera pues sencilla. Y como dicen Cecilia y Carmen, de manera paralela. Entiendo que tú ya perteneces a la universidad, estás trabajando. Entonces, de manera paralela, tú seguir con tus actividades en lo que se oficializa tu proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Arias. Por supuesto, nos están dando consejos muy importantes también para las personas del público que tienen ya alguna iniciativa en sus instituciones para tener áreas de comunicación de la ciencia. Vamos a pasar con otra pregunta. Esta es de Yasmín Ortigosa Gutiérrez y también es una pregunta para todos los ponentes y dice, viendo los casos de éxito que nos presentaron, ¿vale la pena tomar un curso formal o diplomado para hacer comunicación o divulgación de la ciencia como medio de aprendizaje o solo hacerlo y aprender en el camino? Dejo el micrófono, ustedes me dicen quién comienza, quién quiere dar respuesta. Brenda, adelante, maestra Brenda. Gracias. Adiós a mi vida. Gracias. No, definitivamente te recomiendo que estudies y que te especialices. O sea, nosotras no tuvimos opción, al igual que Rolando. Bueno, no participó en estas, pero Rolando también le tocó ir aprendiendo sobre el camino, ¿no? O sea, todas nosotras tuvimos que ir aprendiendo sobre el camino, ver qué funcionaba, qué no funcionaba, pero actualmente, y es una de las reflexiones que yo ponía en mi presentación, estas maestrías, estos diplomados, incluso estos doctorados, deben tener en su currícula gestión de proyectos, creación de proyectos, administración de proyectos, por mencionar, digamos, como la parte más global. Pero en definitiva, yo te recomiendo que te especialices porque además pertenecemos al área de la academia y en la academia es bien importante, nos guste o no, los grados académicos y la profesionalización. Entonces, además de que sí te va a ayudar, por supuesto, a hacer mejor tu trabajo, te va a recibir mejor también la comunidad a la que perteneces. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Adelante, licenciada Carmen. Bueno, yo considero que sí, que debes de especializarte, debes de profesionalizarte, aunque te voy a decir que nunca vas a dejar de aprender. La misma gente con la que vas a interactuar te va a ir enseñando tantas cosas tan bellas que hace que te enamores más de la divulgación. El quererles llevar, quitar tanta telaraña y tantas cosas que no son ciertas, que salen ahora en las redes, te va a hacer sentir bastante bien. Entonces, yo te recomiendo que sí te profesionalices. Nos hacen falta divulgadores profesionales. Muchos somos, pues nos ha hecho la vida, nos ha hecho el camino, en cierto sentido, y hemos tenido que prepararnos sobre la marcha. Pero si tú puedes hacerlo desde antes, mucho mejor. Eso sí, nunca vas a dejar de aprender. Gracias, licenciada. Adelante, doctor Orlando. Mira, yo sí, todo lo que puedas de cursos, diplomados, adelante. Pero lo más importante es que como persona o como un área, la ciencia tiene que ser algo que te apasione. La ciencia tiene que ser algo y no solo una disciplina, la ciencia. Y estar al día de todo aquello que está sucediendo en Marte, en las vacunas, en los virus, en la infectología, en la nanotecnología, porque es muy apasionante, porque si uno que va a comunicarla no es el primero sorprendido y emocionado, ¿cómo le voy a transmitir a la gente
esa emoción y esa sorpresa que vale la pena, y es lo que a mí me dejó la experiencia de ser divulgador de la ciencia. Me apasiona, me divierte. Muchas gracias, doctor Rolando, muy pertinente su respuesta. Cecilia, querías comentar. Sí, sí, creo que es importante estudiar eso. Yo me inscribí al diplomado, pero el exceso de trabajo era uno en línea. No pude, ¿no? Era demasiado ir a las comunidades, venir y demás. Entonces, más bien todo lo he aprendido ya en el camino y tengo, lo que sí puedo decirte, lo que necesitas tener es una gran curiosidad. Entonces me aventé todos los libros de divulgación de la ciencia, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, que son preciosos. Ahí conocí a Nemesio y a todos los que han participado en estas sesiones como divulgadores. Y bueno, me dio un panorama de que quizá, aunque yo no estaba en esa formación de comunicadora o gente de ciencias, sí tenía manera de aportar desde el ámbito de mi disciplina y dignificar la disciplina del diseño, sobre todo, es una de las cosas que más me interesó, que no hacemos dibujos bonitos, ¿no? Sino que comunicamos a través de imágenes. Y eso fue lo que más me apasionó. Gracias. Gracias, Cecilia, por tu intervención. Bueno, pues por cuestión de tiempo, yo creo que, no sé si nos da tiempo todavía hacer una última pregunta, que es de Nancy Mena. A propósito, también Yasmín pregunta qué curso diplomado recomiendan. Entonces, si alguno de ustedes quisiera contestarle en el chat. Mientras pasamos con la última pregunta, ahora sí, de la sesión, que es de Nancy Mena. Y nos dice, ¿qué consejo nos darían para la divulgación de los proyectos trimestrales que realizamos en la UAM Xochimilco? ¿Alguien que quiera contestar? Licenciada Carmen. Mira, la Metro en el Metro ha sido un foro que da la oportunidad a los jóvenes de medirse, de agarrar tablas, de medirse con un público al que normalmente no están acostumbrados. Ahí te vas a encontrar con un público tan heterogéneo que te va a sorprender el tipo de preguntas que te hacen. Tienes que manejar, obviamente, un lenguaje muy decodificado, es decir, prácticamente coloquial, para que la gente te pueda entender. Entonces, desde el área de comunicación de la ciencia, la sección de comunicación de la ciencia de la Rectoría General, pues está ese espacio en el que han colaborado investigadores connotados, ¿cómo les dice un profesor? Consumados. Han colaborado estudiantes de posgrado, han colaborado estudiantes de licenciatura que ya tienen cierto bagaje por ahí de 10º a 12º, y muchas veces están acompañados por su ponente. Hay veces que el ponente los acompaña con nosotros y se presentan ahí sus trabajos de investigación o sus proyectos. Y la otra, pues los invitamos a que se suscriban. Tenemos por ahí unos proyectos de servicio social en Xochimilco, en CIAT. Ahorita tengo un niño maravilloso. Lo que dice Cecilia es cierto. Mi chico de servicio social, que me duele el alma porque está a punto de terminar y ya se va, hace unas cosas maravillosas. Y estoy segura que él también ha aprendido muchísimo con nosotros. Gracias, licenciada Carmen. Adelante, Cecilia. Sí, yo habría ahora a través de antes íbamos a las comunidades a dar unas asesorías con los alumnos de los diferentes módulos, pero ahora con esto de la pandemia que abrí el canal de YouTube, hay un programa que le llamo Jóvenes en la Ciencia, y entonces ahí están participando alumnos de licenciatura o de posgrado, me presentan su proyecto de investigación y buscamos un espacio para que se pueda hacer una entrevista y nos hablen de lo que es su proyecto modular. Es como darles la ventana para que hablen, porque es otra manera de hacer las cosas. Una cosa es el investigador consumado, como dice Carmen, y los jóvenes que están en formación, y sobre todo en UAM Xochimilco se forman a través de la investigación. Entonces, bueno, adelante, contáctenos a Carmen, a mí, y vayamos abriendo más oportunidades, porque sí tienen una gran frescura los chicos. Por supuesto, muchísimas gracias, Cecilia. ¿Alguien más que quiera dar respuesta? Bueno, pues entonces vamos a dar por terminadas las preguntas, la sesión de preguntas, y vamos a terminar entonces con las conclusiones. Así que vamos a darle el espacio nuevamente a la maestra Brenda Arias. Tendrá 5 minutos, maestra, para sus consideraciones finales. Ok, muchísimas gracias. Ay, a ver si puedo presentar, aunque sea lo último que yo tenía. Sí, claro. A manera de conclusión, ¿se ve esta? Sí, Okay. sí se ve. Entonces, pues a modo de conclusión,
antes de dar lectura, digamos, a esta parte, en definitiva yo sí abogo por la profesionalización, o sea, sí hay que formarnos y es importante en muchos sentidos, incluso por respeto del trabajo de una misma, ¿no? Hay muchos retos y efectivamente, como dicen mis compañeras, toda la vida vamos a estar aprendiendo, no porque tengas una maestría significa que ya te la sabes de todas, un doctorado igual, claro que no, porque algo que es bien importante es escuchar y ver la comunidad a la que perteneces, es tu familia también, entonces tienes que adaptarte y ellos también se adaptan un poco a ti, entonces no es lo mismo trabajar en el Instituto de Astronomía que en cualquier otra universidad, aunque también lo que se haga sea investigación en astronomía, ¿no? O sea, la comunidad es distinta y entonces hay que escucharla, hay que observarla. Finalmente, para no comerme ya mucho más tiempo, sí aprecio mucho que la vida me diera la oportunidad de aprender mucho sobre la marcha. Sí aprendí cosas durante la maestría y sobre todo el diplomado, que ya lo mencionaba al principio, pero todo el tiempo, como dicen también mis compañeras, es estar en contacto desde con todos los medios de comunicación, con público que también tiene pasión por la ciencia, por el conocimiento científico y que de verdad busca y busca y busca en los lugares donde debe ser, ¿no? Y por eso también da gusto cuando el público se acerca a las universidades. Entonces, ha sido una excelente oportunidad de aprendizaje. Esto no se acaba hoy. Y pues yo estoy a sus órdenes, yo con mucho gusto puedo platicar con todos los que estén iniciando este camino o en medio, o como sea, pues si quieren platicar conmigo y si yo les puedo orientar al respecto, al final les puedo dejar mi correo electrónico y con mucho gusto platicamos en el futuro. Gracias. Muchas gracias a usted. También gracias, maestra, por el apoyo que está brindando al público que nos acompaña. Vemos que sí hay más de una persona con iniciativa de hacer divulgación y bueno, por supuesto que agradecemos el apoyo que ustedes les brindan también en asesorarlos o por lo menos en aconsejarlos o guiarlos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la licenciada Carmen García. Por favor, licenciada Carmen, tiene 5 minutos. Sí, gracias. Mira, refiriéndome otra vez a la pregunta que me acababan de hacer, yo nombré la Metro en el Metro. Pero bueno, no queremos detenernos. La Metro en el Metro este año estuviera cumpliendo 20 años ininterrumpidos como tal, de estar trabajando ahí con exposiciones, con ponencias, programas de... Bueno, ya llevamos hasta los programas de radio. Entonces, a los chicos que estén interesados igual, nosotros llevamos lo que son nuestros proyectos a la red. Ahora se llama de la Metro en la Metro a la Metro en la red, porque no queremos perder ese lema. La Metro es la metropolitana como originalmente se conocía y obviamente el metro. Estamos llevando a cabo conferencias los días martes a las 6 de la tarde. Tenemos un foro que ese ya es un poquito más especializado, los días lunes a las 6 de la tarde también. Seguimos trabajando con radio y bueno, respecto de la vinculación, insisto, tienen que querer mucho lo que hacen, tiene que gustarles demasiado y tienen que no bajar las manos ante nada, luchar por lograrlo, aprender a comunicar lo que de verdad quieren, como decía la maestra Brenda, vean a su comunidad, vean lo que necesita su comunidad, diseñen sus proyectos en función de las necesidades de la comunidad, llévenles a ellos el conocimiento. Ellos mismos te lo piden. Nosotros aplicábamos un cuestionario en el metro y les hacíamos un estudio estadístico de lo que veíamos y al final nos colocaban ellos qué les gustaría. Ellos querían los temas actuales de ciencia, pero también tienen muchas inquietudes como sociedad. Quieren hablar sobre, o que les hable uno sobre drogadicción, que les hable uno sobre violencia, todos sus géneros, que les vean, ¿por qué? Porque ellos van a necesitar un apoyo psicológico para ello y quieren ver si tú les das las opciones. No les damos nuestras opciones porque nosotros no somos psicólogos, pero sí les podemos decir a dónde acudir. Y les estás llevando información fresca, información real, que puede serles de mucha utilidad. Entonces, si te interesa verdaderamente la divulgación y vincularte, no tengas miedo a quien quieres invitar. No importa que sea el investigador más renombrado. Si tú fundamentas bien tu invitación,
estoy segura que él va a aceptarla. Muchísimas gracias, licenciada Carmen, por sus aportaciones, sus consideraciones finales. Vamos a continuar entonces con la maestra Cecilia Ezeta. En esta pandemia lo que hicimos fue de nuestras exposiciones, que era nuestro hit, y grandes conferencias, sí, como dice Carmen, llegué a invitar a Rui Pérez Tamayo, a Rodrigo Medellín, y lo que pensaría uno que son muy complicados, muy difíciles, es la manera de que los invitas y dicen no había venido porque no me habían invitado, ¿no? Y son personajes que están dispuestos a platicar su conocimiento y ahora lo que se busca es dar a conocer lo que hay dentro de la UAM Xochimilco para sacarlo. Al estar en extensión universitaria somos parte de esta función de preservación y difusión de la cultura, es el rostro de la universidad a través de la comunicación. Entonces, bueno, ahora que se vino la pandemia, lo que hicimos fue construir 5 ámbitos, que es la Galería de las Ciencias, donde estamos haciendo las exposiciones en formato de video, charlas de ciencias, donde platicamos con los investigadores y nos dan como su punto de vista como personas, ¿no? Como el backstage del investigador, qué es lo que hay detrás, cómo llegaron a ser investigadores, por qué les gustó ese tema y cómo lo realizan. En el caso de la gente de ciencia, es algún investigador nos platica de un tema específico y cómo lo vincula con la docencia. Y el programa que señalaba hace rato, que es el de Jóvenes en la Ciencia, que es investigación, ya es qué hacen estos jóvenes en sus diferentes maneras de investigar. Y el último que integramos, que es Emisarios de la Ciencia, estamos invitando a grandes egresados que están poniendo en alto el nombre de la UAM, como es el caso de Jimena Vega, que es una bióloga que ha estudiado los glaciares y que ahora ha sido elegida para estar en un grupo importantísimo representando a México para estudiar los glaciares y decir cómo detienen el calentamiento global. Entonces, bueno, esos egresados nos dicen mucho y bueno, seguramente seguirán saliendo más programas. Tenemos como reto hacer el podcast, un programa de radio, pero bueno, como que las 24 horas del día como que no alcanzan. Ya que está institucionalizado, esperamos tener ahora sí un poco más de estructura administrativa que nos apoye. Yo creo que ahora el doctor Fernando de León, que es el que ha impulsado que esto se diera ya como una formalización, es algo que hay que aplaudir, ¿no? Entonces, como dicen, sí requiere también el apoyo de las gestiones, de los administradores de la universidad, y en este caso el doctor Fernando de León y la doctora Elsa Muñiz, que es la coordinadora de extensión universitaria, son los que dieron cabida para que ya se formalizara el trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Yo siempre agradeceré a mis chicos de servicio social, son lo máximo. Sin ellos tienen una gran frescura, entusiasmo, y estos últimos que tengo son lo máximo, porque ni nos conocemos más que por ventanitas, ¿no? Entonces es algo mucho más lindo de reconocer. Muchas gracias a todos. Era lo que tenía que compartir. Gracias. Gracias a ti, Cecilia, por supuesto, por tus aportaciones bastante importantes para la sesión del día de hoy. Vamos a continuar, a concluir con esta sesión de conclusiones, valga la redundancia, con el doctor Rolando Isita. Doctor Rolando, tiene 5 minutos. Muchas gracias, en principio, por la invitación. Un orgullo siempre colaborar con todas las instituciones hermanas de educación superior. Y yo, como conclusión, un poco haciéndome eco también de lo que comentó Brenda, mi colega, que hemos vivido juntos muchas aventuras de divulgación, es que, a ver, un periodista de economía cubre su fuente, Hacienda, la Secretaría de Economía, uno de política. Bueno, nosotros en las instituciones de investigación o universidades debemos cubrir nuestra institución como fuente, es nuestra fuente. Las notas aparecen en los pasillos. Las anécdotas con los investigadores son sensacionales. Hoy, ¿cómo le hiciste tal cosa? Cubrir así. Y entre otras más cosas que quiero compartirles como no exactamente como conclusión, pero sí unas ideas. La ciencia es un patrimonio de la humanidad. Tener eso en mente. La ciencia es un patrimonio de la humanidad. Reflejar
la ciencia que conocemos hoy, porque hay mucho la tendencia de subestimar al público y decir, no, bueno, es que como no saben, por poner solo un ejemplo, tenemos que remontarnos a las constelaciones de los griegos para hablar de ondas gravitacionales. Yo creo que no existen fronteras entre las disciplinas del conocimiento científico, que son muy fomentadas a veces en la formación, en las facultades, de aquí acaba la química y empieza la física, y las biólogas son de esta otra manera y las ingenieras son de otra. No existe tal cosa. La ciencia es como otras, una manera de ver y de pensar el mundo que nos rodea, pero a diferencia de las otras, es confiable y funciona. La manera de pensar crítica, escéptica de la ciencia es perfectamente aplicable a otras formas de pensamiento. Que lo que expresemos no sea solo lo que sabemos hoy, sino echar a andar la imaginación junto con los investigadores o uno mismo como divulgador. ¿Qué nos falta por saber? Que la ciencia, a diferencia de los dogmas, que son inamovibles, es provisional, se discute, se debate y gana prevalencia porque son las ideas más aceptadas colegiadamente por las comunidades, y que además son las ideas las que funcionan en la ciencia más que las disciplinas. Esto es a lo mejor discutible, pero se enseña y se difunde que la ciencia son hechos, instrumentos, herramientas numéricas, descubrimientos, pero en realidad son las ideas la que hace infectivo lo anterior. A través de las ideas en ciencia se pueden abrir caminos a la inteligencia que nos lleven a todos los rincones del conocimiento. El universo, el planeta, la naturaleza, de la vida, del ser humano. Las ideas en ciencia hacen la diferencia con las limitaciones del tipo que hasta aquí es la física, hasta aquí es la química, hasta aquí es la biología, y mejor, el Big Bang, el modelo atómico, la tectónica de placas, la teoría de la evolución y la tabla periódica de los elementos. Y con esas 5 ideas podemos ingresar, preguntarle las cosas a la naturaleza, al universo. Si tenemos eso en cuenta y estamos convencidos nosotros, periodistas o divulgadores o comunicadores de la ciencia, va a ser más fácil que así también lo asuma la gente y no ver a la audiencia, al público, como menores de edad. No lo son. Y les podemos hablar directamente, seco, duro y al cerebro de cualquiera de los temas. Gracias por la invitación, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias, doctor Rolando, por compartirnos, al igual que los demás ponentes, un espacio, digo, unas horas de su tiempo, que sabemos que siempre las agendas andan muy apresuradas, pero muchísimas gracias a todos, por supuesto, por compartirnos este espacio, por compartirnos sus experiencias, un poco, aunque sea de la amplia experiencia que todos tienen en este tema tan importante de la divulgación y la comunicación de la ciencia. Y bueno, pues justamente en este ámbito de estar agradeciendo a la participación de los ponentes, me voy a permitir entregarles de manera virtual una constancia que les haremos llegar vía correo electrónico, que me voy a permitir leer en este momento. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC, otorgan la presente constancia a la maestra Brenda Carolina Arias Martín por su participación como ponente en la 15ª sesión de la Jornada de Divulgación Científica UAM-SOMEDICIT, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema Coordinación y Vinculación Institucional para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Firma el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente del Consejo Directivo de la SOMEDICIT 2020-2022. Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021. Muchísimas gracias, maestra Brenda Carolina. También tenemos una constancia con el mismo texto para la licenciada María del Carmen García Aguizar, para la maestra Cecilia Lucía Ezeta Genis y para el doctor Rolando Isita Tornel.
Muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes, por supuesto, por compartirnos y estar siempre abiertos a estas invitaciones que les hemos estado haciendo cada semana, a nuestros participantes también, que ya nos han aquí estado aguantando durante 15 semanas. Y bueno, aprovecho también para invitarlos a todos a nuestra próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles 3 de marzo. Esta será la sesión 16 y tendremos el tema divulgación de la ciencia en lenguas indígenas. Con este tema vamos a cerrar, digamos, esta primera etapa, primera fase de los miércoles de divulgación de la ciencia. Después tomaremos un pequeño receso en lo que estamos coordinando. Justo también ahí en el chat nos comentaba Cecilia la vinculación que justo hemos estado realizando en Rectoría, en Xochimilco, también con el doctor Nemesio Chávez, quien forma parte de la SAMEDICIT, para hacer esta iniciativa de los miércoles de divulgación de la ciencia. Así que vamos a estar trabajando ya en la nueva programación, que les vamos a estar avisando a partir de cuando arrancamos, pero mientras no se pierdan la siguiente sesión, que es divulgación de la ciencia en lenguas indígenas. Les dejé en el chat ya a todos el enlace de registro, que es el mismo que hemos estado utilizando. Recuerden que un día antes van a recibir los datos de enlace para la sesión de Zoom. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. También aprovecho para felicitar a Cecilia, el día de hoy es su cumpleaños, una bonita manera de festejar aquí con todos nosotros. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles.